Ayer te contamos que la salida del ex jefe del ANSES, Giordano, estuvo motivado por la discusión sobre el dinero de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Ahora hay otra discusión en el Congreso de la Nación sobre la movilidad jubilatoria. ¿Cuánto deberían aumentar todos los meses las jubilaciones? Hay una discusión fuerte que hasta ahora el ajuste del gobierno de Milei lo están pagando precisamente los jubilados. Un bloque, el que lidera Miguel Pichetto en la Cámara de Diputados, convocó una sesión para la semana que viene para discutir un índice de movilidad jubilatoria. La pregunta es, ¿juntarán quórum? ¿Qué harán los demás bloques? En especial el que tiene más cantidad de diputados, el de Unión por la Patria. De hecho, vamos a preguntarle qué van a hacer al diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Igualmente. ¿Ya tienen decidido como bloque qué van a hacer ante la reapertura de la discusión de la movilidad jubilatoria? No nos hemos reunido todavía como bloque, no hemos sentado una posición, pero yo sí tengo claro que hay que acompañar la iniciativa. Acá hay dos cosas. Una es que la fórmula de movilidad jubilatoria tiene que tener como eje la inflación, que los jubilados no pierdan frente a la inflación. Eso de acá para adelante. Pero los jubilados ya perdieron mucho en diciembre, enero y febrero. Básicamente en diciembre tuvieron un bono de 60.000 pesos y en enero y en febrero, ahora de 70.000 pesos. La jubilación mínima, que es básicamente para casi 6 millones de jubilados, pasó de 105.000 a 136.000 y ahora es 136.000 más el bono de 70.000. Mi opinión es que hay que hacer dos cosas. Recompensar lo que han perdido hasta acá, que es casi el 30% del haber, los jubilados, sobre todo los jubilados de la mínima, y de acá en adelante tener una fórmula que tenga un único dato, que es inflación, para que quede claro que siguen y empardan con la inflación mes a mes. Diputado, igual me sorprende escuchar esta última parte porque durante la gestión de Alberto Fernández no fue la fórmula que se utilizó. De hecho, era la que había propuesto Macri en su momento y que se dejó de usar y después los números dieron claramente que habían terminado perdiendo. Absolutamente. Los jubilados con el gobierno anterior perdieron, en esencia porque la fórmula que se tomó tenía dos componentes. El componente de la recaudación, cuánto recauda el Tesoro y por ende el ANSES, y el componente de los ingresos. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Era una fórmula que les hacía perder, pero que en el último tiempo perdió muchísimo, porque lo que pasó es que se dispararon los precios, la inflación, y no el ingreso. Entonces quedaron totalmente desacomodados. Como está claro hoy que los salarios están corriendo detrás de la inflación, es evidente por los niveles de inflación que tenemos, me parece que la fórmula más razonable hoy claramente es tomar como índice la inflación. No fue lo que sucedió, lo compensó el gobierno de Alberto Fernández con bonos, este gobierno lo compensó con bonos menores, en el sentido que es tan alta, se han disparado tanto los precios que han quedado desacomodados. En concreto, yo creo que el mejor índice es el índice más simple, que es tanto aumenta la inflación, tanto aumentan los saberes de los jubilados. Diputado, buenas noches. Lo saluda Leandro Dario. Si se confirma que se trata una nueva fórmula de movilidad previsional con la actualización en base a la inflación está muy alta ahora, pero se está desacelerando. Entonces va a ser crucial ver cómo se emparcha una fórmula con la otra para que los jubilados no se pierdan los meses de alta inflación, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, y tengan esa fórmula a partir de abril, por ejemplo. La inflación puede ser de un dígito. ¿Cómo cree usted que se tienen que emparchar las dos fórmulas? El tema es el trimestre que corre atrás la fórmula, y a mí me parece que hay una manera clara y es el índice de inflación del mes anterior, para evitar este tipo de esquema. La fórmula de Macri, que efectivamente contemplaba la inflación, corría con 3 o 6 meses, depende en cada momento, de diferencia. Entonces, cuando se aceleraba la inflación, se les complicaba porque cobraban con la inflación anterior. Para evitar estas cuestiones, a mí me parece, yo lo que he aprendido con el tiempo, que el mejor índice es el que es claro y concreto. Claro y concreto, la inflación del mes anterior. Eso es lo que debería ser. Pero ya perdieron mucho los jubilados en estos meses, como decía, entonces hay que hacer una compensación de estos meses y arrancar, a partir de que se ponga en marcha la fórmula, mi opinión, no lo he hablado con el bloque, pero mi opinión, con el mes anterior, y entonces evitamos todo esto que ha pasado, que ha tenido tantas dificultades. Toda la fórmula que se han armado corrían con 3 o 6 meses de diferencia, y eso en la Argentina es brutal, porque el nivel en estos meses hemos tenido una inflación altísima.
Diputado, ya nos dijo 2 veces que todavía no habló con el bloque. Ahora no puedo dejar de insistir. Ningún compañero de bloque, solo para ir testeando la temperatura dentro de la primera minoría para ver si hay chances de por lo menos forzar la discusión. No, la verdad que no, pero lo que tengo claro es que venimos planteando el tema de jubilados hace mucho tiempo y de hecho un problema que tenía la ley ómnibus, cuando le sacaron el paquete fiscal sacaron eso, es que el gobierno decía, mantenemos la fórmula, la de Alberto Fernández, hasta marzo y en abril arrancamos con la inflación y eso les hacía perder muchísimo, o sea, licuaban todo el ingreso de los jubilados en el primer trimestre. Por eso, y todos fuimos muy críticos en el bloque, entiendo que lo lógico es acompañar iniciativas de este estilo, que en esencia es la única forma que los jubilados o que cualquier índice sea bueno en Argentina es que sea automático con el mes anterior y que tome inflación. Cualquier otro componente en estos contextos es absolutamente desacomodado. Si estuviéramos en Suiza y claramente la inflación es muy baja, yo buscaría fórmulas que combinen recaudación, esquema de sustentabilidad, segmentaría, pero en este contexto lo único claro y concreto es la inflación, con lo cual insistiría, recomponer lo que se perdió hasta ahora, y hay un momento que es inflación del mes anterior y no hay debate posible. Quiero aprovecharlo. Eso pone en aprietos el acuerdo, lo que yo estoy diciendo, pone en aprietos el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario, porque el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario es lograr superávit fiscal financiero, es decir, después de pagar deuda, que quede todo equilibrado. La única forma de hacer semejante achique es bajando las jubilaciones respecto a la inflación, porque las jubilaciones son el 60% del gasto. Y lo que yo estoy diciendo va a contramano de lo que está acordando el gobierno con el fondo, y por eso ahí seguramente va a haber tensión. Sí, de hecho lo que decía Leandro, el empalme, si se lo devuelve a los jubilados o queda como ahorro de gasto, hay una gran diferencia, digamos. También es una discusión que seguramente habrá que dar. El tema es que si... pero ahí el pato de la boda, si queda como ahorro, el pato de la boda son los jubilados, pues perdieron todo ese proceso. La licuación se les dio en ese primer trimestre. El riesgo es que el presidente ahora los acuse de querer boicotear su plan de gobierno si acaso le imponen una fórmula que le hace devolverle ese dinero a los jubilados. Bueno, pero acá estamos hablando de pura racionalidad. De hecho, el propio fondo le dice, ojo, cuidado con la cuestión social. El mismo fondo dice, bueno, pero está sobrecumpliendo las metas, no le pedimos tanto. Así, el fondo plantea unas metas, el gobierno dice, vamos a sobrecumplir. La única forma de sobrecumplir es tomando el gasto más grande del Estado, que es las jubilaciones, y terminamos en esto. Bueno, claramente no es por ahí, no es por las jubilaciones. El gobierno, para mí, debería ir a un punto de equilibrio. La Argentina necesita equilibrio fiscal, no tengo ninguna duda, y necesita reordenar su macroeconomía. Ahora, esto que dice el ministro de Economía, nunca nadie en el mundo bajó 6 puntos de déficit fiscal en un mes. Efectivamente, nunca nadie lo hizo en el mundo porque no es lo que hay que hacer, y es absurdo lo que están haciendo, y en esencia están licuando salarios y jubilaciones, y están acogotando todos los gastos del Estado. Por eso no hay comida en los comedores o no hay casi ninguna prestación real que dé el Estado. Bueno, eso no puede seguir así. Yo planteo que en el caso de los jubilados vayamos a esta fórmula, que me parece lo más razonable. Si alguien tiene una mejor, la escucharé. Pero claramente el objetivo es que los jubilados no pierdan frente a la inflación. Una última pregunta antes de despedirlo, netamente política. ¿Qué cree que debe hacer el gobernador Kicillof, ya que usted es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con la convocatoria que ha hecho el gobierno para este viernes para ir preparando el Pacto de Mayo? Yo creo que cuando convoca el presidente hay que ir siempre, sentarse, plantear las miradas, lo que uno tenga como demanda, como crítica, pero en mi opinión, cuando el presidente convoca a gobernadores, está hablando de una convocatoria general, hay que estar presente. Estar presente no significa acordar todo, ni decir que sí a cosas que no tengan sentido, pero mi mirada, y la hago siempre, y me lo tomo yo en lo personal, siempre muy a pecho, cuando convoca el presidente, Milei o el presidente que fuera, hay que estar. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Igualmente. Y bueno, nos quedamos, Leandro, hablando de...